todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con otro conteo del especial de Stranger Halloween de este año. Y como les dije en el video anterior del efecto Mandela, donde se les cuento todo, por si no lo conocen o no lo han visto, aquí se los dejo. Este conteo sobre las casas más embrujadas del mundo. Eso creo que tiene copyright. Habían unas que ya conocía, otras que no. Y sobre todo me parece muy interesante conocer la historia detrás, porque las cosas no están embrujadas porque sí, siempre ha pasado algo que las ha hecho que estén embrujadas. Así que tranquilos que no se van a morir acá, no les va a dar un ataque cardíaco, porque eso solo pasa allá en esas casas, a no ser de que ustedes tengan una historia trágica en sus casas, pero de resto no. Esto no tiene orden específico de la menos embrujada a la más embrujada, simplemente les voy a contar así como en desorden las casitas y ya. Así que bueno, sin más que decir, comencemos. Número 10. La mansión Summerwine en Wisconsin, Estados Unidos. Esta es una de las mansiones más antiguas de Estados Unidos y de Wisconsin específicamente. Antes se conocía como la mansión Lamont, pero pues ahora no. Es una mansión victoriana. Esto es una cosa que ustedes no saben de mí, pero a mí esa época me parece maravillosa y todo lo que tiene que ver con este tipo de decoraciones y cosas victorianas me encantan. Fue construida a principios del siglo XX, del siglo pasado, es decir, más de un siglo de vida, y fue destruida por un rayo, o sea, prácticamente que la dejó vuelta a nada, un rayo en una tormenta que hubo en 1988. Se considera una de las más embrujadas, se dice que se mueven los muebles, que tiran las puertas, que se escuchan crujidos en ventanas, en pisos, aunque yo creo que a veces eso es normal, pero bueno. Esta fue construida por Robert Lamont, por eso se le dio antes el nombre de Lamont, pero ahora se le cambió porque era su propiedad cuando él la construyó. Pero antes de ser una mansión era una casita de pesca, es decir, él iba allí como en una casa a relajarse, pero ya después quiso como convertirla en una mansión como tal y fue cuando la transformó. Se dice que realmente la mansión está embrujada desde mucho antes de que la construyeran ellos, es decir, no ocurrió como una tragedia como tal dentro de la casa durante ese tiempo, sino antes probablemente el terreno ya tenía como cierta maldición o algo así, y los empleados que trabajaban para el señor Lamont le decían que estaba embrujada, que esa casa estaba embrujada, que daba mucho miedo. Pero él nunca les creyó hasta que un día, siempre hasta que no le pasa a uno no entiende, ¿no? Hasta que un día estaba comiendo un postre con su esposa y de repente la puerta que daba al sótano se les abrió sin explicación alguna y salió como la figurita de un fantasma. Él, como en ese susto y como hayas permitido las armas, él comenzó a dispararle. El fantasma lo que hizo fue pues entrar y cerrar la puerta de golpe. Se dice que las balas están todavía incrustadas allí en esta puerta, como que esto sí ocurrió realmente. Desde ese momento la pareja abandonó por completo la mansión y nunca más volvieron, o sea, es lo más inteligente. Yo no vuelvo. Número 9. Chaonei número 81 en Beijing, China. Es una casa que se dice que es una de las más embrujadas, pero aún así dicen que solo es que es un fantasma que hace todo, o sea, es un troll de los fantasmas. Una casa en la que ya tristemente no se le permite el acceso al público porque está muy deteriorada la estructura y se puede caer en cualquier momento y matar a otro, y más actividad paranormal después va a haber y eso. Se hizo una película basada en esta casa que se llamaba The House That Never Dies, la casa que nunca muere, y se dice que desde ahí muchos exploradores y muchas personas han querido ir a chismosear y por eso no se deja la entrada a nadie. Su arquitectura era como barroca francesa, muy linda, construida al igual que otras que ya les he hablado al principio del siglo XX. Se dice que esta casa le pertenecía a un señor llamado, espérense que esto es re difícil de pronunciar, Kuomintang, el cual tenía una esposa y después él voló a Taiwán en 1949 y la dejó allí sola. Parece que ella fue la mujer que se suicidó allí y por eso está su cuerpo, sí, probablemente lo está esperando todavía. Obviamente los fenómenos paranormales vienen con todo esto que se dice que se mueven las cosas, que se escuchan sonidos, una mujer caminando por todos lados, y se dice que tiene como de pronto una cierta maldición que ella ha puesto en la cual no se ha podido vender, o sea, nadie quiere comprarla porque simplemente algo ocurre y nadie quiere comprarla. Número 8. Villa McIntee, Kansas, Estados Unidos. Esta es una de esas casas que uno ve desde afuera y uno es como jamás entraré, o si quiero entrar pero no quiero entrar, pero si quiero entrar pero no quiero entrar. A mí me encantan estas estructuras y siempre me han dado como esa cosa de que quiero entrar a ver cómo es por dentro. Bueno, la historia de esta casa es básicamente que la construyó un inmigrante irlandés. Tenía un gusto maravilloso porque es súper bonita, súper bonita. Se dice que desde ese momento la casa está embrujada, especialmente en la torre de arriba. Si ven como arribita tiene como una torre, se dice que ahí no hay luz, pero constantemente se ven figuras blancas pasar de un lado a otro. Esta es su historia, no es como así trágica, pero de pronto es el espíritu de este señor que nunca se fue.
Número 7. Hotel Banff Sphinx en Alberta, Canadá. Se construyó durante el siglo XIX, es uno de los más viejitos del que les hablaré aquí. Se abrió al público en 1888, el 1 de junio. Lo construyó un señor americano, un arquitecto americano llamado Bruce Price. Se dice que básicamente lo que ocurrió para que se embrujara fue que una mujer estaba a punto de casarse cuando accidentalmente cayó por cientos de peldaños que habían en el hotel y murió instantáneamente. Se dice que desde ese momento la mujer camina por el hotel y se le ve caminando con su vestido de novia, o sea... Uy, se me puso la piel de gallina. No sé ustedes, pero para mí se parece muchísimo al hotel de The Shining. O sea, tiene como ese toque. Uno no sabe que salga el señor ahí a matar y las gemelas y todo. Bueno, el caso. El hotel no está abandonado todavía. Incluso ustedes todavía pueden ir a quedarse allá si lo quieren así, si así lo prefieren. Si quieren ir a ver a una mujer en vestido de novia caminando así sin explicación. Número 6. Castillo Franklin en Ohio, Estados Unidos. O sea, acá la actividad paranormal es tanta que hay cosas que en verdad a uno le pasan una vez y uno dice como, chao, o sea, me voy. Fue construida en 1865, o sea, más de un siglo de construcción, como en este estilo gótico, como de iglesias antiguas, así todo creep, pero a mí me parece súper chévere. Y fue el hogar en ese momento de una familia de alemanes que el apellido era Tiendermann. Allí vivía el señor con su esposa y varios de sus hijos, o sea, ustedes se acuerdan que allá no tenían uno ni dos, allá tenía como 50 niños. Él tenía como una reputación no muy buena en el barrio porque era muy duro. Ustedes saben que los alemanes se ha tenido como esa figura de que era muy duro, muy recto, muy bravo. Entonces él no tenía una muy buena imagen y él era un banquero. Y muchas personas llegaron a pensar que incluso así como era personalmente, él maltrataba y golpeaba a sus hijos y a su esposa. Sin embargo, uno creyendo que eso no tiene nada que ver, sorpresivamente su esposa y sus hijos murieron misteriosamente. La gente creía que probablemente él los había asesinado. Incluso a una sobrina y a una sirvienta que estaban también en ese momento que murieron extrañamente. Él abandonó la mansión ya como en 1895, ya cuando todos murieron, como que se desapareció. Y ahí fue cuando todo comenzó, donde se dice que la mansión estaba maldita porque ya comenzaron las actividades paranormales. Se dice que desde ahí comenzaron a haber muchas muertes muy extrañas. Como que casi que las personas que se mudaban ahí de una u otra manera se morían. O sea, era como que, ¿quieres morir? Ven y vive aquí. Como tal, se dice que la manera en que murieron su familia fue la siguiente, o sea, fue creep. Se dice que su hija de 15 años de edad, que se llamaba Emma, murió de diabetes. Aunque murió de diabetes, se encontró colgando de las vigas del ático. O sea, entonces esa diabetes como que la ahorcó, porque nada que ver. Luego murió la madre del señor también en extrañas circunstancias y todavía es el día en que no se conoce cómo murió. La madre de él, o sea, como yo matar a mi mamá. Luego, 3 hijos más de él murieron en extrañas circunstancias, no se sabe cómo, no sé cómo, o sea, ni idea. Y se dice que él tuvo varios bebitos después que los mató también ahí mismo. O sea, apenas nacieron los mató en la casa. Se dice que también mató a su sobrina colgándola de unas vigas que hay en un túnel secreto. O sea, atrás del lecho tiene un túnel, la casa secreto. Y se dice que mató a la sirvienta que les conté por un ataque de celos porque se iba a casar. O sea, como que también tenía de moza a la sirvienta y después su esposa murió de una enfermedad hepática, pero pues obviamente muchos dijeron como él la mató. O sea, nada que hacerle. Después de que él se fue, durante 55 años, un grupo de espías nazis tuvieron como la mansión en su poder. Pues obviamente parece que hacían muchos rituales y muchas cosas dentro de la casa y por ende también como que se aumentó mucho la actividad en ella. Y bueno, ahora lo importante que es la actividad paranormal que se ve en esta casa, no, o sea, es como hardcore. Se dice que los cristales de las ventanas han explotado de repente, o sea, como que uno está ahí, o sea, explotó la ventana casual. Las luces giran, o sea, como que no tienen por qué girar y comienzan a girar de repente. El circuito eléctrico funciona rarísimo, se apagan, se prenden, se ponen, se suenan, o sea, todo. Hay un sonido muy inexplicable de un bebé llorando constantemente. Si hay algo para mí más creep es escuchar un bebé llorando. Uy. Y se dice que hay una mujer de negro que mira constantemente desde una ventana de una habitación. Número 5. Amityville, Nueva York, Estados Unidos. Esta historia la escuché súper interesante en un canal, uno de mis favoritos de YouTube, que es de un británico que se llama Top 5s. Él hace historias también paranormales y tops, y a este le dedicó un video solo completico en especial. Básicamente la historia de este es un señor que mató a toda su familia. Eran como 6 personas y los mató a toditos de una manera horrible. Él sigue vivo, o sea, él no es el típico que los mató a todos y se suicidó, no. Él sigue vivo, está en la
cárcel en este momento. Era una casa muy normal hasta que él llegó y mató a todo el mundo. La gente dice que cuando están ahí se escuchan los gritos de los niños, se ven que los rostros salen de las paredes, hay olores muy extraños, de repente uno está durmiendo y se escuchan gritos horribles, o sea, imagínense. Básicamente esa no tiene como una historia así más trascendente que esa. Si ustedes quieren ir a ver el documental, se los voy a dejar en la descripción, está en inglés, así que no sé cómo traducirlo porque no tiene subtítulos, pero si ustedes entienden inglés sería súper chévere que lo vieran, ahí les explica todo con súper detalle. Número 4. El Rainham Hall, en Norfolk, Inglaterra. Creo que este es uno de los más famosos del mundo entero. Creo que ustedes han visto incluso muchos conteos, muchos videos que se han hecho de esta casa en particular. Han visto incluso la foto que es muy popular de esta casa. Bueno, esta es una de las casas más antiguas de este conteo. Tiene más de 400 años porque fue terminada en 1637. Allí vivía Lady Dorothy Walpole. Ella era la hermana de Robert Walpole, que fue considerado el primer ministro de Gran Bretaña en aquel entonces. Y ella desposó por segunda vez al señor Charles Townshend. Y se decía que este era un hombre sumamente violento, o sea, su temperamento era muy fuerte. Se dice que un día descubrió que su esposa había cometido adulterio con un señor llamado Lord Wanton y la encerró castigándola en las habitaciones de este lugar. Ella no volvió a salir desde ese entonces de la casa hasta que murió de viruela ya en 1726. Entonces aquí es donde aparece esta, que es una de las fotos más famosas. Yo creo que ustedes muchos la han visto ya en conteos de muchas otras personas, en otros videos o incluso en foros. Y es una foto que tomaron en 1936 unos fotógrafos que fueron de visita a la casa. Ellos estaban tomando las fotos para un artículo que iban a sacar en una revista muy importante en ese entonces, y durante la toma de fotografías vio uno de ellos que por la escalera una figura como vaporosa las estaba bajando, y el otro compañero rápidamente lo que hizo fue quitarle la tapa a la cámara y tomar una foto, y esto fue lo que apareció. Dicen que es el fantasma de ella, le dicen el fantasma de la dama de marrón por el vestido que tenía puesto. Número 3. Mansión McPike en Illinois, Estados Unidos. La casa fue construida en 1869 por un señor llamado Henry McPike. Por eso es que se le dio el nombre a esta mansión, pues del nombre de él. Fue una de las más elaboradas que él había hecho, es una de las más elogiadas en esta parte de Estados Unidos porque está muy bien construida. Él vivió ahí durante mucho tiempo hasta que falleció en 1910 y la casa quedó abandonada durante un tiempo. Ya después una familia con apellido Leitchinger se mudaron allí en 1925 y vivieron ahí durante mucho tiempo hasta que también murieron en 1945 ya por la edad. Desde ahí la casa ha estado abandonada y se comenzaron a sentir ya actividad paranormales. Como ven en estas fotos, se comenzaron a ver en las ventanas, en lugares diferentes como reflejos, figuras, y ya básicamente nadie vive ahí porque todos tienen miedo. Probablemente sea el fantasma del dueño y de la otra familia que vive ahí que murieron en este lugar. Número 2. Villa San Francisco, California, Estados Unidos. Bueno, me fue un poquito difícil encontrar como historia específicamente de esta casa. La casa fue construida en 1796 y lo que ocurrió es que el dueño comenzó a tener un amorío con una de las esclavas que tenían allí. Pues obviamente se comenzó a enamorar muchísimo, no solo él sino la esclava. Como él tenía esposa e hijos, la esclava un día, como en un arranque de celos, lo que hizo fue envenenar a la esposa y a los hijos. Se dice que desde ese entonces los espíritus de ellos no han podido salir de allí y por ende está muy embrujada, como muy embrujada. Número 1. La casa Winchester, San José, California. Esta es una de las que más me ha inquietado desde hace mucho tiempo. Yo conocí esta historia por Dross, debo aceptarlo. Él hizo durante hace como 3 años un conteo en el que puso a esta casa y me pareció súper interesante, y después comencé a mirar y a investigar más cosas e incluso vi un programa de voces anónimas que estuvo dedicado solo a esto y me pareció súper interesante. Esta casa está muy embrujada, pero a mí más que asustarme el hecho de que estuviera embrujada es lo grande que es. Yo creo que, como ustedes ya saben, el 50 cosas sobre mí, no hay nada que me dé más miedo que las cosas ultra pequeñas o ultra gigantes, y esa es una de estas cosas que me dan pánico porque es gigante. Probablemente ustedes sepan la historia, probablemente no. Básicamente es que un señor que se llamaba William Laird Winchester fue el creador como de estas armas Winchester muy populares y tenían mucho dinero. Espérense, les digo la media: 24.000 metros cuadrados. O sea, imagínense, si uno cree que 100 metros cuadrados es mucho, imagínense
24.000. Son 4,5 acres, o sea, eso es gigante. Después de que su esposo muriera, ella asistió como a una medium para tratar de comunicarse con él, pero lo que le dijo la medium era que ese lugar estaba maldito y que las echaban los entes. Sara entró como en una especie de locura. Ella sentía que los espíritus la perseguían por todo lado, que querían hacerle daño, que querían quitarle lo que ella tenía, así que durante 38 años comenzó a construir y a construir y a construir esta casa, o a reconstruirla más bien, gastando casi 71 millones de dólares en esto. Y les voy a contar cuánto tiene en espacio. Miren, tiene 160 cuartos, 40 habitaciones, 7 pisos, o sea, uno la ve como de 3 en estas fotos, pero no, tiene 7, 476 puertas, 6 cocinas. ¿Quién necesita 6 cocinas? 52 tragaluces y 2 vestíbulos, 47 chimeneas, de las cuales solo 2 han sido encontradas. O sea, es que imagínense que ella ni siquiera quiso dejar mapas. Ella le decía a los obreros que fueran construyendo como ellos quisieran, pero que no hicieran mapas, que no hicieran nada. Y hay cientos de cosas que aún no se han descubierto. Tiene 2 sótanos, 3 ascensores, como 10.000 ventanas, pero solo tenía una bañera y 2 espejos. Y se dice que ahí habita el fantasma de ella y muchas otras entidades. Por alguna extraña razón, yo creo que ella acumuló tanta energía que creó muchas más entidades, que obviamente por la amplitud de la casa, ni ella ni las entidades han podido salir porque también están perdidas. Esta casa está abierta al público para tours, obviamente tours guiados. Si ustedes se pierden del grupo, se pierden. Se ha dicho que hay gente que se ha perdido y no han vuelto a encontrarlos nunca más en la vida. Yo me muero por ir, pero no sé, me parece chévere, pero no sé el caso. Y básicamente esa es la historia. Está embrujada por ella, se enloqueció y se quedó ahí el espíritu. Y les tengo como siempre regalo, así que aquí van otras casitas embrujadas extra. Loftus Hall. Esta está ubicada en Irlanda. Se dice que la historia es que durante una noche llegó de pronto un señor en un caballo, golpeó a la casa y le pidió a la familia que por favor lo dejaran permanecer allí durante esa noche. Esto fue alrededor del siglo XVIII. La familia aceptó y se pusieron a jugar naipes. Entre esa partida de naipes a una de las mujeres se le cayó una carta, y cuando se inclinó para recogerla se dio cuenta que el hombre que pues había pedido como que lo ayudaran tenía pies de caballo. En ese momento ella se asustó, el hombre desapareció y se dicen que salió volando por el techo y dejó un hueco. Se dice que el hueco todavía está en esa casa y que se puede ver, y desde ese momento la casa comenzó a registrar alta actividad paranormal. La casa Chenshaw fue construida en 1838 y se le llamaba también Casa Vieja de Esclavos. Se dice que ahí vivió el señor, el propietario llamado John Chenshaw, también como en la casa, que cometía terribles actos dentro de esa casa, de tortura, de golpes, de crueldad, de todo dentro, tanto dentro como fuera de las paredes, contra sus esclavos. Se dice que él era dueño de una mina de sal, por ende tenía mucho acceso a la mano de obra barata y por ende tenía tantos esclavos dentro de ella, y no solo hombres sino también mujeres y niños, y se decía que incluso los metía como en celdas en el tercer piso de la casa y los dejaba ahí encerrados. Después de que el señor murió, ya otros propietarios pasaron allí, pero comenzaron a sentir mucha actividad paranormal y se fueron. Y ya esas son el conteo de las 10 casas más embrujadas del mundo. Espero les haya gustado mucho. Si quieren una segunda parte, háganmelo saber con sus deditos arriba. No olviden comentar y dejar sugerencias de qué otros conteos de cosas paranormales quieren que haga y cuál casa les pareció más interesante o no les pareció interesante para nada. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo como 1.000 millones de redes. Y lo más importante es de suscribirse a este canal, me ayuda muchísimo a seguir haciendo más videos como este. Muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo conteo. Bye.